Experiencia es primordial para la adquisición del aprendizaje. Por tal motivo, las experiencias que podamos conocer de las demás personas nos pueden ayudar a influenciar positiva o negativamente nuestro proyecto de vida. Por tal motivo, quisimos saber las experiencias académicas, profesionales y o laborales de nuestros entrevistados, para saber cómo éstas han influenciado positivamente en la sociedad o la educación en Colombia. Escuchémoslas. La escuela que se quedó viendo es una escuela que enseña el por qué vamos a la escuela. Curiosamente pasamos tantos años, décadas incluso, yendo a la escuela, desde la primaria hasta la universidad. Y creo que es una escuela que le falta sentido, entender el por qué vamos a un lugar como ese por tanto tiempo, hacemos tantos esfuerzos, tantas inversiones y creo que gran parte de nuestra energía se va ahí, incluso nuestra autoestima. Entonces creo que tiene que ver mucho con una escuela que le enseña a los estudiantes, que son quienes más deben entender, porque es que la escuela se le vende muchas veces al papá, ¿no? al acudiente, y es quien termina llevando al niño, al estudiante a la universidad, y la sociedad termina de alguna manera presionando, pero se debe convencer al estudiante, que el estudiante realmente diga: yo voy allá porque allá aprendo a ser una mejor persona, porque aprendo a ver las cosas de una forma diferente, porque tengo referentes para la vida en los que me puedo inspirar, porque admiro y porque aprendo a querer, porque educar también es aprender a querer de alguna manera, aprenderse a querer incluso. Sospecho que todos hemos tenido experiencias académicas negativas o desmotivantes. En el caso nuestro, en el Colegio Juan Evangelista Gómez, en la promoción del 92, había una especialmente clara, y era la de las carencias para poder llevar a cabo con éxito nuestro proceso de formación. Recuerdo con ironía, por ejemplo, cómo antes de la era de los computadores a nosotros nos dictaban mecanografía con máquinas de escribir que eran de icopor o de espuma. Así educaban a la gente en aquella época. Y muchas de las experiencias negativas tienen que ver con estudiantes que terminan perdiendo la motivación. La mayoría de ellos tienen que ver con decir: soy insuficiente, soy incapaz, yo no tengo posibilidades de poder prosperar en un área del conocimiento, cuando el potencial humano es increíble y muchas veces las personas terminan desconociendo ese potencial. Creo que todas estas experiencias negativas se reducen a desconocer el potencial, y como orientador vocacional, como psicólogo, cuando acompaño a las personas, me doy cuenta de ello. Mucho potencial desperdiciado, se desconocieron totalmente, y yo lo puedo ver porque he acompañado a personas a conocerse en el proceso, pero la mayoría de personas se quedaron sin conocerlo, y creo que tiene que ver con ello, con muchas experiencias innecesarias de competencia excesiva, unas formas de competencia excesiva, muchas formas de castigo, cuando sabemos que el castigo no es la forma más adecuada de enseñar. Están asociadas a ello, a perder el potencial de muchos de los estudiantes que ahorita estarían ayudándonos a resolver la mayoría de las crisis que pues agobian a un país como Colombia y actualmente al mundo. Con relación a la pregunta de si cuando no hay motivación, de alguna manera, pues no hay aprendizaje, o hay un aprendizaje mucho menor del esperado, porque la motivación es el factor fundamental para que uno haga las cosas, es para la acción. Entonces es necesario que los estudiantes, en términos generales, estén motivados hacia el desarrollo de sus aprendizajes. Y allí es donde juega un factor fundamental el maestro, quien va a generar las condiciones para que realmente lo que se hace en el salón de clase pues llame la atención, que esos contenidos de alguna forma pues sean llamativos, sean atractivos, tengan que ver con el contexto de vida del estudiante. Entonces sí es fundamental. Y esa motivación de alguna forma está muy determinada por la emoción. Hoy en día las tendencias pedagógicas dicen que sin emoción no hay tampoco aprendizaje. Digamos, la relación de lo que es la enseñanza con el estudiante tiene mucho que trabajar las emociones. Y bajo este esquema hay que generar emociones en el salón de clase. Hay que hacer que los estudiantes vibren, sientan, gocen, de alguna manera también se entristezcan. Es decir, hay que generar todo ese ambiente, toda esa transformación emocional para que el contenido cobre sentido, ¿sí?
Si no hay emoción, no hay, digamos, no hay vitalidad en ese sentido de la escuela de vida, ¿sí? Entonces es necesario fomentar mucho las emociones y aprender también a direccionarlas y a trabajarlas. La escuela debería ser un lugar sin miedo, donde los estudiantes, mientras estudian y cuando salgan a la realidad, no tengan miedo de imaginar algo diferente, de transformarlo, de imaginarse cosas diferentes e incursionar en diferentes áreas del conocimiento. Yo tuve la fortuna de estudiar en escuela distrital, la concentración distrital Santa Inés Suroriental, para la cual va mi saludo. También en colegio distrital, la secundaria la hice en el colegio distrital Juan Evangelista Gómez. Después, como millones de colombianos, tuve que salir al mercado laboral durante el día y a estudiar de noche para poder hacer mis estudios técnicos, profesionales, especialización y luego maestría. De hecho, tuve la fortuna de estudiar fuera del país y creo que no lo hubiera logrado de no ser porque había personas cercanas en el entorno que me iban contando cosas que yo no conocía de la vida académica. Por ejemplo, sospecho que para este tipo de situaciones ser el hijo mayor es una desventaja, porque yo era el primero de mi familia que iba a la universidad. Nadie tenía esa experiencia. Pero como les decía, las personas que me rodeaban en el ambiente tenían compañeros, amigos, tenían computadores, sabían buscar en internet, y eso fue lo que de a poco fui haciendo yo, para lograr, como les decía, salir incluso a estudiar fuera del país. Hoy es mucho más fácil. Yo invito a todas las personas que están viendo este video, a todos los colombianos, a los no colombianos, a los niños, a los adultos, a los mayores. Hay 1000 programas y basta con zambullirse un poco en la web para buscar, que con seguridad encontraremos programas académicos que sean de nuestro agrado y que estén en sintonía con nuestras inquietudes académicas. En este momento la pandemia nos ha mostrado el uno, que es el aparentemente real, y el otro, que es el ideal. El imaginario real es que los maestros y las maestras y la educación en general propician un espacio donde los niños y niñas pasan la mayor parte de su vida. Es decir, que somos su segunda casa. Y ahora que han tenido que estar en la casa, se han dado cuenta del impacto tan grande y la importancia e incidencia que tenemos los maestros y maestras. Entonces, por un lado, yo lo hablaría desde el ideal. Los maestros y maestras y la educación generan las transformaciones y los espacios para que se dinamicen cambios a nivel social. De hecho, cuando tú estudias, cuando tú aprendes, cuando tú reconoces un universo distinto, se te cambia la vida. Y de otra parte, el que ya uno ve, que a veces no es tan grato, que la profesión, por ejemplo, en el ámbito económico no tiene la misma remuneración que otras profesiones, no tiene el mismo reconocimiento, pero sabemos que sin educación no habría las posibilidades de generar un mundo mejor. Entonces, es un universo que se mueve en una balanza en el que la profesión en este momento ha tomado un gran impacto, un gran auge debido a la pandemia, y se han dado cuenta que a veces los maestros hacemos múltiples cosas y de otra parte, siendo un espacio tan potente, no es tan reconocido. Considero que la visión que tienen sobre los docentes es precisamente como ejemplo, como inspiración. Incluso en esta época de pandemia se ha potenciado el respeto al trabajo de los docentes por el esfuerzo, la dedicación para apoyar en especial a los niños, niñas y jóvenes sin conectividad o dispositivos, en donde nos permitió irnos más allá de los contenidos y preocuparnos más por el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes y sus familias. En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, hay que dignificar la profesión docente. Uno de los problemas que tenemos acá es que no hay confianza en nuestros maestros. La gente no respeta la labor del maestro ni su gestión con los cerca de 10 millones de niños colombianos. Y en eso hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque la gente tiene que, digamos, el criterio un poco de que el maestro es el sindicato. Y en ese sentido, pues creo que hay que cambiar esa perspectiva, y lo vemos, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿sí? Los docentes de alguna forma toman una posición, toman unos criterios, toman unas ideas, y la sociedad casi que se les viene encima, ¿sí?
pero es que los que saben y los que conocen de la situación de cada colegio, de cada escuela, de cada salón de clase es el maestro. Entonces deberían ser ellos, junto con sus consejos directivos en las instituciones, quienes en un momento dado determinan si están dadas las condiciones o no de la alternancia. Y ellos deberían poderlo hacer de manera individual, es decir, cada colegio podría resolver ese tema, pero no, aquí nosotros intentamos desconocer, digamos, las razones que ellos esbozan y de alguna forma no, eso lo que ellos opinan o dicen, eso no hay que tenerlo en cuenta, eso no vale, y surgen una serie de personas que no están, digamos, en el ámbito de la educación, empezando a expresarse de cómo debe ser ese tema de regreso a las clases, de la alternancia, en fin, un poco como es la falta de confianza en el maestro. Y países que tienen muy buenos niveles en términos de calidad educativa, medidas por pruebas internacionales, se caracterizan porque confían en sus maestros. Es decir, el padre de familia confía en los procesos de enseñanza-aprendizaje que ese maestro está teniendo con su hijo y no como pasa muchas veces acá, que el padre de familia se vuelve el opositor del maestro, es el que lo critica, lo cuestiona muchas veces sin tener los fundamentos y las bases. No, yo tengo que confiar en el maestro, es decir, si yo, mi hijo, estoy permitiendo que ese maestro lo eduque, pues yo debo confiar en ese maestro, ¿sí? Y no solamente el padre de familia, sino la sociedad en general. Yo lo llamo las 3 I's. Generar inspiración, la segunda, generar innovación, y la tercera, propiciar investigación. 3 de las características principales de un buen docente son: 1. Aprendizaje constante para estar conectados con la actualidad y los diversos cambios que se dan en la sociedad y así generar esa proyección de nuestros estudiantes. 2. Creatividad para hacer las clases diferentes, activando los sentidos de nuestros estudiantes, la parte visual, auditiva y kinestésica. Y a su vez crear material propio tanto digital como análogo para compartir con otros docentes y por supuesto con nuestros estudiantes. Y 3, articular con docentes de otras áreas para que nuestros estudiantes puedan ver efectivamente esa articulación y esa conexión con las habilidades para la vida. El buen maestro es aquel que tiene método, que escucha a sus alumnos, que comparte con ellos el conocimiento y muy especialmente el que se preocupa por saber cómo están aquellas personas a las cuales está encargado de formar. Con relación a las características de un buen maestro, pues sí me debo remontar a los 20 años que trabajé en el Premio Compartir, en el cual tiene una visión muy clara de lo que es el buen maestro. Y en ese sentido, pues mucho de lo que ellos afirman pues está ahí esbozado, pero yo lo resumiría en estas 5 características. Uno, que tiene que ver con el conocimiento disciplinar y didáctico, es decir, el buen maestro tiene que saber cómo se enseña, lo que va a enseñar y conocer lo que va a enseñar. Un segundo elemento sería la visión sobre el aprendizaje, es decir, cómo es que las personas aprenden la disciplina que él está desarrollando. El tercer elemento es la relación con el entorno, y en ese sentido tiene que ver con el entorno académico, ¿no? Hoy en día se trabaja por redes, se trabaja en grupos, se trabaja mucho, digamos, de alguna manera a partir de los otros, un aprendizaje cooperativo. Entonces el maestro tiene que tener en cuenta todos estos entornos, ¿sí? Tanto académicos de parte de él, como del contexto donde están ubicados sus estudiantes, donde se desarrollan, donde se desempeñan, y del colegio en el cual está trabajando, porque ahí hay un PEI, hay un proyecto educativo institucional, pues que él debe tener en cuenta porque él aporta el desarrollo del mismo, y ser sistemático y reflexivo, es decir, un buen maestro es el que está todo el tiempo reflexionando sobre sus prácticas, pero adicionalmente las está documentando, las está tiene manera de dar cuenta de esas prácticas que está desarrollando y los cambios que está ejerciendo. Adicionalmente debe ser un maestro inclusivo o incluyente. Él debe entender que cada uno de los seres humanos somos distintos y bajo esa premisa tenemos ritmos de aprendizaje diferentes, motivaciones distintas, y el maestro sí debe tener en cuenta
esas consideraciones en el salón de clase. Y yo resaltaría una que no solamente aplica para los maestros, sino en general para cualquier profesional, y es ese tema de ser buena persona. Es decir, un buen profesional es aquel que es buena persona. Y buena persona pues significa en ese sentido comprender al estudiante, ponerse en los zapatos del otro, ser respetuoso, ser de alguna forma lo que consideraríamos como un buen ciudadano, ¿no? Entonces una característica fundamental de lo que sería un buen maestro, pues yo le añadiría esa, que es eso, ¿no? Todo profesional, si no es buena persona, pues de alguna manera no podemos considerarlo como un buen profesional, ¿no? Entonces, si la profesión yo la utilizo es para hacer daño a los demás, pues hasta ahí llegó, digamos, el concepto de que soy buen profesional. No podría serlo. Tres de las características de un buen estudiante son: 1. Curiosidad, por ir más allá de lo que se hace en clase. 2. Aprendizaje entre pares. Yo considero que enseñar y aprender a los compañeros de clase fortalece realmente lo que estamos desarrollando. Y 3. Perseverancia, para seguir adelante cumpliendo esos sueños, proyectar metas a corto, mediano y largo plazo. Importantísimo, terminar lo que iniciamos. Tener también la capacidad de escucha, pero no, cuando hago lo de escucha no hablo de los sentidos exteroceptivos, sino escuchar desde el interior, escuchar desde el alma, conectarse con lo que... Cuando hablo de nutrición y de escucha, no hablo solamente de lo que ves, lo que te comes, sino todo el universo que traes. Entonces, el concepto sería el Gohai. El Gohai es un concepto japonés, que es el que está dispuesto a aprender, el que está dispuesto a transformar su vida, el que está dispuesto a escuchar con los ojos del alma. Esas serían las características. Dentro de algunas respuestas que obtuvimos de otros entrevistados sobre cuáles se consideraban que eran las principales características que debería tener un buen estudiante, me va a permitir leer algunas de las respuestas. Nos decían: 1, ser curioso, que el estudiante sea muy curioso; pensamiento crítico, que ellos aprendan a manejar este pensamiento crítico para su proceso; que sean pacientes; que tengan un contexto motivador, tanto familiar como social; contar con buenos maestros; tener recursos vitales para desempeñarse. Sabemos que no todos cuentan con los mismos recursos para su desempeño académico; que tengan una pasión por el aprendizaje; una escucha activa y una disposición del aprendizaje. Vuelven a decirnos acá que sean curiosos, es algo predominante; que el aprendizaje entre pares se dé, que ellos aprendan a valorar este proceso de aprendizaje; que sean perseverantes y que concluyan con lo que inician, sobre todo en diferentes procesos y niveles académicos. Ya vemos que, por ejemplo, muchos de los estudiantes al ingresar a la universidad de pronto tienen expectativas al ingresar, pero de pronto no terminan su carrera. Entonces esto es importante infundirlo desde el mismo colegio para que ellos tengan un buen proceso académico y cumplan con todas estas etapas. Dentro de estas etapas que nosotros vemos y dentro de estas características que nos dicen que debería tener un buen estudiante, ¿qué se podría agregar o qué se podría enfatizar? Esos elementos que mencionan los expertos pues son todos muy valiosos, todos muy atractivos, y claramente pues la curiosidad, la motivación y los recursos para esos ambientes de aprendizaje son fundamentales. Pero me parece que falta uno que no se menciona y no sabría la razón, y es la confianza. Es decir, para mí los elementos más determinantes son 3, que son la curiosidad, que lo mencionaron varias veces; la confianza, es decir, el confiar en mí mismo para desarrollar las cosas. Lo que pasa en los estudiantes universitarios muchas veces de primeros semestres es que llegan y dicen: uy, no, una clase de cálculo dificilísima, complejísima, pero no confían en que ellos son capaces de llegar al nivel esperado para poder resolver esos problemas. Y otro tema que es el servicio a los demás. Es decir, si yo no estoy pensando en el otro, si yo no me pongo en los zapatos del otro, si yo no tengo como un estado de que yo voy a contribuir con mis acciones hacia la comunidad, hacia la sociedad, pues ahí vamos a tener unos elementos que de alguna manera van a hacer falta en ese proceso de desarrollo, enseñanza, aprendizaje.
para mis colegas maestros es precisamente la articulación entre las disciplinas y por supuesto entre niveles, desde educación inicial, básica, secundaria, media y superior. Fortalecer la propuesta de maestros que aprenden de maestros, estudiantes que aprenden de maestros, padres de familia aprendiendo de maestros y por supuesto en estos tiempos se ha fortalecido la posibilidad de que los padres de familia también aprendan de sus hijos, que permita la activación de todos y todas desde el reconocimiento de nuestra diversidad. Por supuesto, debemos fortalecer que nuestros niños y niñas sean prosumidores de contenido, de creatividad, de estrategias, de proyectos de vida y no solo ser consumidores, sino que efectivamente entre todos podamos participar en estrategias de investigación, de innovación que aporten a las soluciones de nuestras ciudades. A todos los que tienen la fortuna de ser aún alumnos en alguna institución educativa o en la vida, siempre lo que creo que hay que hacer con los maestros es escucharlos, acatar sus consejos, tratar de sacarles el máximo provecho posible. La primera cosa nunca es fallecer si uno quiere seguir, intentar hacer lo que quiere. Es decir, para los muchachos del colegio, los que vienen de condiciones económicas no tan, digamos, ricas, como el 80% probablemente de la población colombiana, tenemos una fortuna que siendo colombianos de un país en vías de desarrollo, muchos países nos dan becas, entonces es posible estudiar doctorados, maestrías. Yo soy un ejemplo de eso. Yo vengo de un barrio pobre, Bogotá, digamos pobre, no económicamente tanto hablando, sino más bien mentalmente. Y yo tuve la posibilidad pues, de venir a estudiar a Italia, después a Alemania y trabajar y seguir mis sueños. No siempre es posible, lógicamente, dentro de ese mismo contexto de donde yo venía de 110 estudiantes que nos graduamos en 3 cursos de 11, creo que solamente el 10 o el 15% pudimos ir a la universidad. Entonces, considerando esa realidad nuestra, pues no habría que desfallecer ni darse por vencido. Y la otra cosa interesante que tiene nuestro país es esa biodiversidad, que esa biodiversidad, digamos, sin explotar, no desde el punto de vista netamente capitalista, sino explotar en el conocimiento de todas las plantas, todos los animales que tenemos, todas las posibilidades que esas plantas nos podrían dar. Y de hecho, nuestra falta de conocimiento se da también a la falta de profesionales en ese ámbito. Faltan muchísimos biólogos, muchísimos zoólogos, botánicos, entomólogos, que el Estado pues, vaya más enfocado en ese ambiente, en esos campos del conocimiento. Claro, ¿cómo ha transformado la educación? Hemos tenido incidencia en más de 15.000 jóvenes, en más de 13.000 maestros en 13 países distintos. La propuesta ha sido reconocida como, primero, finalista del Global Teacher Prize en el año 2017, ganadora del Global Education Award en el año 2019. Y hace una semana nos ganamos el World Fair Play, que es un premio internacional que es la primera vez que Colombia lo recibe, que es del Comité Olímpico Internacional, y esas son las prácticas pedagógicas transformadoras que generan acciones colectivas y de fair play. Entonces, en ese orden de ideas es un ejercicio muy potente que ha logrado, más allá de transformar una acción pedagógica, transformar vidas, transformar e incidir positivamente en maestros y maestras, y yo lo diría que se ha convertido en una bandera y en un proyecto que se convierte en un ejercicio a ver, yo lo llamaría amarrarse al mástil. Es un ejercicio de convencimiento total
en el que si tú lo vives y lo estás reconociendo en tu ser, lo puedes transmitir a los demás. Eso es una acción que es totalmente coherente, hilante, y manejando la alteridad, la otredad, la empatía. Y los 3 preceptos que siempre manejamos nosotros desde la propuesta de la pedagogía del Loto: respirar, pensar y actuar educando como acto de amor. La misionalidad nuestra es trabajar los temas de investigación, los temas de innovación, los temas de reconocimiento docente. Trabajamos directamente con los maestros y las maestras de la ciudad. En los más de 36.686 docentes de todas las localidades, nuestra razón de ser es potenciarlos. ¿Cuál es la idea nuestra? Que haya muchos maestros y maestras destacadas, muchos profes como los finalistas de Global Teacher Prize de Colombia, muchos Luis Migueles Bermúdez, muchas Inés Bernal, muchos Alexander Rubios, que podamos ayudarlos, que podamos incentivarlos, que podamos inspirarlos. Entonces, nuestra labor es generar ese espacio para que sea la casa donde podamos acompañarlos en esas convocatorias que hacemos de investigación, en estos premios y en esas labores de reconocimiento, en esas acciones de publicar, de visibilizar sus experiencias y también de ponerlos a interlocutar con maestros y maestras inspiradores de todo el mundo. A eso le estamos apostando, y esa es nuestra línea y nuestro sueño en estos años en los que estaremos, y ya en el periodo en el que hemos estado generando todas esas alianzas, fortaleciendo las redes, semilleros colectivos, alianzas internacionales. Ya justamente hoy firmó un convenio con el FONDEP, que es como un IDEP, pero en Perú. Entonces estoy abriendo muchas posibilidades. Ya firmé uno con la Barkey Foundation de Argentina, y también pues tengo la ventaja de que he trasegado un camino que me ha abierto muchas puertas a nivel mundial, y lo que hago es abrirlas ahora para los maestros y maestras de nuestra ciudad. Mi proyecto de vida me permitió estar seleccionada dentro del Top 50 de Global Teacher Prize, dedicado a crear recursos digitales y análogos desde el diseño universal para el aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables, en donde los estudiantes de grado 10º y 11 como líderes hacían un proceso de apadrinaje a sus compañeros en el colegio de otros cursos, en donde identificábamos a través del indagar el contexto y los requerimientos y necesidades que queríamos potenciar. Luego en un proyectar hacíamos la propuesta de un software, un hardware, un material didáctico, depende. Después nos íbamos a vivir la experiencia, efectivamente aplicar, utilizar estos recursos y materiales diseñados con docentes, padres de familia y por supuesto los estudiantes. Y finalmente valorar el proceso para identificar qué se requería ajustar y potenciar con el objetivo de precisamente estimular esos sentidos, esa parte visual, auditiva y kinestésica. En este proyecto de vida nuestros estudiantes son los protagonistas, y desarrollo yo también como docente mi propio proyecto para el ejemplo de desarrollar estas estrategias. Por supuesto, no vemos a nuestros niños, niñas y jóvenes desde la discapacidad, sino desde la habilidad. Los estudiantes en general, cuando están construyendo su proyecto de vida, es necesario que tengan muchos referentes en todo sentido, personas a las que admirar, a las que respetar, formas en las que uno dice esto está bien hecho de alguna manera, y uno poderlo, quererlo apropiar y querer participar en ello. Necesitamos una orientación vocacional dirigida a que los estudiantes se motiven y aún así en un mundo con tanta incertidumbre sean capaces de explorar. Creo que tiene que ver mucho con ello, con tener referentes, porque no deja de ser una apuesta hacia el futuro. Cuando entro a una profesión, cuando voy a la escuela, estoy pensándome en un objetivo a largo plazo, y muchas veces ver ese objetivo cerca cuesta, y tenemos que tener ese ideal de alguna manera, intentarlo alcanzar. Lo otro tiene que ver con una aplicación real del conocimiento, independiente a la formación que tengamos en nuestra vida, porque desde todas podemos aportar. Es sentir que lo que estamos estudiando influye y que tiene que ver con nosotros en nuestro día a día además, pero que también tiene que ver con las realidades y las necesidades de Colombia, un país con tantas dificultades en todos los sectores, pero también en el mundo. Ahorita nos tenemos que pensar ciudadanos globales capaces de impactar y de movilizarnos y adaptarnos a nuevos retos, porque no son los mismos retos que tienen incluso nuestros maestros. Y los maestros también tienen que saber movernos, movilizarnos hacia ello, adaptarnos a las nuevas vicisitudes que nos acompañen. Entonces tiene que ser una escuela
proyectada a la aplicación real del conocimiento. Desde la perspectiva socioeconómica, según el DANE, en el 2018 se hizo una encuesta general en Colombia y aproximadamente solo el 8.5% de las personas que tenían edad de trabajar habían podido ir a la universidad. Un joven colombiano hoy en día, y luego de la situación que estamos viviendo en frente a pandemia y situación en Colombia en general, ¿cómo debería asumir esa situación? Es decir, ellos tienen las oportunidades para entrar a la universidad y si las tienen, ¿cómo las deberían aprovechar aún mejor? Si algo nos quitó la pandemia fue el concepto de certidumbre. Hoy en día todos andamos en la incertidumbre. No sabemos si podemos planear para un día, para 2, para 10, porque estamos ante una perspectiva que es muy difícil. Pero hay algo que no podemos perder, que es la esperanza. Y a los jóvenes hay que mostrarles que sí existe la posibilidad de un mejor camino. Colombia es un país muy inequitativo. En Colombia nunca hablamos de inversión en educación. Siempre vas a escuchar gasto en educación. Y debería ser inversión en educación. Si yo no invierto en educación, pues no voy a tener un buen país. ¿Qué hay que enseñar a los jóvenes? Uno, que a uno no le toca estudiar, uno puede estudiar. Y a través del estudio tú puedes conseguir muchos sueños. Sin estudio es muy difícil. ¿Qué es triste? Que no solamente no hay oportunidades de ingreso a la universidad fácil, sino que el que sale no tiene trabajo, porque el gobierno no ha entendido que lo que debe hacer es invertir en educación y buscar nuevas formas y fuentes de trabajo. Yo qué le digo a los jóvenes, no se rindan, no dejen de luchar, no dejen de buscar sueños. Bueno, en realidad el proceso para entrar a la Universidad de Harvard me demoró más o menos 4 años. Yo sabía que requería tomar un examen que se llama el Graduate Record Examination, el GRE, en inglés el GRE, y que tenía que sacar más o menos un 80% como puntaje en ese examen. Es un examen que se divide en 2 partes, una verbal y otra más cuantitativa, donde hay que hacer problemas de matemática, álgebra, geometría. Entonces, bueno, yo más o menos le destiné un año a prepararme para ese examen. Luego sabía que requería 3 cartas de recomendación y que debían ser diversas. Entonces yo escogí a uno de mis ex jefes, un japonés en la ciudad de Washington, donde trabajé 3 años, un profesor de la universidad y un funcionario público con el cual trabajé, un funcionario público en Colombia. Y también se requieren 2 ensayos. Entonces es un proceso que toma más o menos 3 años mientras uno estudia para el examen, mientras recoge las cartas de recomendación de sus mentores y mientras escribe los ensayos. Apliqué una vez y no me aceptaron. Yo creo que es porque mi puntaje para el examen en esa época no era tan bueno. Sin embargo, pues yo no me rendí, seguí estudiando para el examen, me seguí asesorando para mejorar los ensayos, y cuando volví a aplicar en 2015, pues recibí la noticia al principio de 2016 de que me habían aceptado en la maestría aquí en Harvard. También me aceptaron en Johns Hopkins para hacer una maestría en Economía Internacional y Finanzas. Entonces yo pude hacer esa maestría y luego pues empezar la maestría en Harvard después de haberme graduado de Johns Hopkins. No es imposible y además contamos con métodos de financiación por parte del Estado. Hay becas en este país para los buenos estudiantes y aquellos estudiantes que tengan capacidad de liderazgo, así que las oportunidades existen y no importa las limitaciones económicas. Lo que sí interesa y lo que sí es bastante importante superar son las limitaciones mentales, las barreras mentales que nos ponemos nosotros mismos enfrente de nosotros. Cuando alguien nos dice que salió adelante, siempre tratamos mucha gente trata de encontrar el factor suerte o tratan de decir, pero es que claro, como conocí a tal persona, y de quitarle mérito a las personas que están saliendo adelante, cuando muchas veces
eso es el resultado de la disciplina, de la visión que esa persona tuvo y de la habilidad de trazarse metas al mediano y al largo plazo, porque eso también es bastante importante. Y la vida, y se trata de disfrutar también la vida, o sea, yo también salgo con mis amigos y disfruto, y me gusta bailar y me gusta cantar karaoke y me encanta gozarme la vida también, sino que cuando hay oportunidades como estas, pues uno también tiene que encontrar los momentos para estudiar y para ser disciplinado. Entonces la vida se trata de manejar ese balance. Claro, pues yo vengo de un sector humilde de Manizales. Mi papá, pues por ejemplo, se graduó del colegio, pero no hizo una carrera, y mi papá pues siempre fue comerciante en oficios varios. Mi papá manejó un camión, fue administrador de un bar, carnicero, y siempre muy involucrado pues con el negocio de los cultivos de papa, ganado, pero de ninguna manera pues de ninguna manera era un comerciante pues exitoso, diría yo, porque siempre pasamos necesidades. Mi mamá era ama de casa, murió cuando yo tenía 11 años y vivíamos en un sector, o sea, donde yo nací es un sector deprimido de la ciudad. De pronto no hoy tanto, porque se ha venido reformando un poco, pero sigue siendo un sector donde pues había y hay el día de hoy pues prostitución, hay robos, pues hay consumo de drogas, y pues yo crecí en ese ambiente, pero pues muy protegido por el amor de mi familia. Entonces pues eso sí fue clave para mí, el núcleo familiar, y mi familia siempre fue muy unida y con mucho amor y muchos principios y valores. Entonces pues nunca estuvieron las oportunidades económicas ahí, por eso yo estudié en un colegio público en Manizales que se llama el Colegio de Cristo. Sin embargo, tuve la fortuna de contar con excelentes profesores como Diana, que me supieron orientar, me supieron motivar, no solamente para ser un buen estudiante, pero también para ser líder, porque ellos veían en mí una capacidad innata de querer liderar proyectos, de querer salir adelante, de querer motivar a los otros estudiantes a trabajar en grupo. Entonces me motivaron a que explotara esas habilidades de liderazgo, y por eso es que llevé de la mano esas dos cosas, el liderazgo y la excelencia académica, y eso fue lo que me ayudó también a ver que el inglés era una herramienta para seguir creciendo como profesional y como persona, pero ya a nivel internacional. Entonces para mí lo primordial fue ser excelente estudiante, ser líder y aprender inglés, y eso fue lo que me permitió llegar a Estados Unidos. Yo voy a regresar a Colombia, de hecho pues Colfuturo me apoyó para mi proyecto académico aquí en Estados Unidos. Entonces pues parte del requisito es que uno regrese al país, y aparte de eso pues siempre ha sido mi motivación a aplicar todo lo que aprendí en Estados Unidos en Colombia. Entonces yo regreso a Colombia, voy a trabajar en el sector público. Enseñar hoy en día debe buscar que el docente cambie el foco. Lo importante no es que el docente enseñe, lo importante es que el estudiante aprenda. Entonces mi función no es enseñar, mi función debe ser lograr que el estudiante comprenda y aprenda. Si yo estoy desde el punto de vista del docente, debo entender que yo puedo ser el factor que haga que ese ser humano que está al frente sea capaz de realizar sus sueños o impedirle hacerlo. Hay muchos estudiantes a los que tú les preguntas, ¿por qué no te gusta la matemática? Porque tuve un profesor que me enseñó a odiarla. Qué rico que digan un profesor que me enseñó a amarla. Y ahí es donde está la labor del docente. Y si yo estoy como directivo, mi labor no debe ser supervisar, debe ser acompañar, debe ser guiar. Debemos tener un propósito común.
¿Qué nos ha faltado en Colombia? Que cada quien tiene el propósito. Uno, recuerdo haber hecho una visita en un colegio donde le preguntaba a los profesores, por favor, escriban en un papel la filosofía del colegio, resúmanla en un párrafo. Y cuando me pude reunir con ellos les dije, no entiendo, aquí hay 30 filosofías diferentes, no había un propósito común. Entonces, como docente, mi foco, voy a tratar de que mi estudiante aprenda. Y como directivo, voy a aunar esfuerzos para que con un solo propósito común trabajemos todos. Yo pienso que cuando uno está comprometido con lo que hace y cuando uno entiende que en sus manos tiene vidas y que esas vidas hay que potenciarlas, entonces uno trabaja con esa dedicación. Hace algún tiempo le aprendí a una persona excelente que se llama Nepomuceno Torres, que fue rector del Colegio Cafam por muchos años y que creo que terminó manejando la Universidad de Cafam. Una práctica que me gusta hacer con los profesores cuando entran al colegio. Imagínate que tú tienes una hoja y vas a dividir la hoja por la mitad de manera vertical. Y al lado derecho vas a colocar otra línea, entonces vas a tener 3 lugares en la hoja. Siempre les digo, al lado izquierdo escriban los nombres de los profesores que te dictaron clase desde primaria hasta la universidad. Siempre comienzan con gran velocidad y luego se van quedando y se ponen a evocar y terminan por no escribir más nombres. Una hoja no alcanzaría para todos los nombres de los profesores que intervinieron en tu vida, pero siempre pasa lo mismo. Luego les digo, al lado derecho, arriba, escribe los nombres que están al lado izquierdo que recuerdas por buenos. Y abajo, los profesores que recuerdas por malos. Y desafortunadamente siempre hay gente arriba y abajo. Y entonces la pregunta que yo le hago al profesor es, ¿en qué lugar quieres estar en el recuerdo de tus estudiantes? ¿En el que se perdió? ¿Ni siquiera te acuerdas del nombre de ese profesor? ¿Fuiste tan intrascendente que no te recuerdan? ¿O los que están abajo que recuerdan porque eras bien malo? Porque al contrario de ayudar, buscaste la manera de que él no creciera. ¿O estás arriba, que son los que lo ayudaron a trascender? El maestro que no esté arriba no debería ser maestro, porque tú tienes que lograr la trascendencia de tus estudiantes. El maestro casi nunca ve el fruto de su trabajo, siembra. El buen maestro siembra. Y la vida va a lograr que esa siembra se convierta en flores, en hombres y mujeres de bien. Recuerdo con especial afecto a Rafael Barrera, Alba Olimpia Alarcón y Melba Livia Cárdenas y a Walter Abondano. Héctor José Peralta Verpesi, Fernando Uribe, Luis Líbano, Elizabeth de Parra, Alfonso Casas Morales, Beatriz Lora, Luis Fernando Salazar, Eduardo Barajas, José Luis Villaveses, Gustavo Pulecio. ¿Por qué los recuerdo a ellos? Porque además de que nos enseñaron comercio, contabilidad y física, se empeñaron por hacer de nosotros unas muy buenas personas. ¿Hasta dónde lo lograron? Pues eso solo lo sabremos nosotros, pero ellos se esforzaron a más no poder. Quien aprende bien nunca lo olvida, y realmente yo no la olvidé, no olvidé todo lo que me enseñó, yo incluso todavía recuerdo las fórmulas, las clases. Entonces fíjate, hay como maestros de la escuela, pero también maestros de la vida, ¿sí? que están ahí presentes. Y sobre esto, ya para resaltar, quisiera destacar que así como yo tuve estos muy buenos maestros, he conocido experiencias por todo el país de maestros que hacen una excelente labor con sus estudiantes. Y en eso debo quitarme el sombrero, porque he conocido experiencias maravillosas y valiosísimas que de verdad han generado un impacto no solamente en sus estudiantes, sino también en los entornos en los cuales se desempeñan, que de alguna manera son muy destacadas y que eventualmente pues requerirían socializarse mucho más para que la gente valorara
este trabajo tan grande que hacen estos muy buenos maestros con sus estudiantes y con la sociedad en general.